Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Ajuntas, Caricuaos y barrios aledaños. Y hermanos y hermanas que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos a este programa La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite todos los sábados a esta misma hora por Radio Macarao y posteriormente por TV Caricuao, nuestra emisora televisiva local, participativa y solidaria. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos hermanos, una vez más aquí en medio de este hermoso encuentro entre hermanos a través de los medios de comunicación, de difusión. Te damos gracias, Padre amado, por este encuentro. Sobre todo damos gracias porque tenemos la oportunidad de comunicarte contigo, hermano, que estás allí del otro lado, que nos estás escuchando, que nos estás viendo a través de Radio Macarao y a través de TV Caricuao. Damos gracias a Jesús Blanco en TV Caricuao, a Nelson Suárez, a Manuel Maldonado en Radio Macarao y a Rafael Fernández, director de esta radio. Y bueno, una vez más aquí viendo las maravillas del Señor, sobre todo cómo cuando uno comparte la bendición se presenta de una manera maravillosa. ¿No es así, Pablo? Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a ponernos en la presencia del Señor, como siempre lo hacemos, pedir al Espíritu Santo que venga a nosotros. Hoy no tenemos aquí a nuestro director, Johnny Oropesa, porque está tomándose un merecido descanso, pero la semana que viene ya lo tendrán con ustedes. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a nosotros para que esta palabra que vamos a escuchar, que es clave para poder entender cómo puede mejorar la crisis económica, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este hermoso día, por esa hermosa mañana que tú nos has regalado hoy. Gracias por la naturaleza, gracias por tu amor, porque tú eres un Dios que compartes con tanta generosidad tu vida, tu creación y tu felicidad. Te pedimos que nos ayudes a tener un discernimiento sobre la palabra que vamos a escuchar para que la apliquemos a nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlos a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que habían sentado a comer. Igualmente les fue dado de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastas. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía:
Este es verdad, el profeta que había de venir. Pero Jesús, sabiendo que iba a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, como todos ustedes saben, estamos en una crisis económica bien profunda, bien aguda en estos momentos en nuestra amada y querida Venezuela. Y estoy seguro que muchos países del mundo también están sufriendo esta crisis económica de la carencia de los productos básicos y la escasez de esos productos básicos. Muchas veces, y algunos economistas ignorantes han criticado al Papa Francisco, que vamos a tomar algunas de sus reflexiones hoy, que él no sabe nada de economía. Y no saben los ignorantes economistas que en la Biblia, en el Evangelio de hoy, hay una clase de economía. Hay una clase de economía que es la que verdaderamente va a resolver el problema. Compartir el pan. Esa es la salida a la crisis económica. Porque no bastan los reales para que coman todos. Si todos compartimos, habrá pan de sobra. Es necesario generosidad y desprendimiento. No se trata de soluciones mágicas. Hay que producir en abundancia para después distribuir con eficacia. Este modelo económico, decía Francisco, no aguanta más. Hay que cambiarlo por otro que sea eficaz y eficiente para todos y para todas. Por eso es muy importante en este momento la unidad en la diversidad, que todos nos unamos y produzcamos los productos necesarios para la vida y que seamos generosos en la distribución. Yo creo que aquí está la clave. Fíjense que este evangelio, en la señal milagrosa, empieza por un joven que tenía 5 panes y 2 peces y se desprendió de eso y lo puso en manos de Jesús. Ese es el gesto milagroso, que aquella multitud vio lo que Jesucristo estaba haciendo, que Él no se quedó con esos panes para almorzar a Él, sino lo bendijo y lo empezó a repartir, a compartir. Y ese gesto lo hicieron también los apóstoles, y eso se fue multiplicando, y todo el mundo compartió lo que tenía. Acuérdense que esas personas venían desde lejos, y los campesinos y los pescadores, porque eso fue alrededor del lago de Genesaret, pues venían a buscar sus provisiones, pero todo el mundo lo tenía en su aljaba. Era un pequeño morral que siempre cargaban los campesinos para llevar las cosas que necesitaban para el almuerzo y esas cosas. Y todo el mundo empezó a sacar lo que tenía y empezó a compartirlo. Es muy importante que nosotros entendamos esto, porque si hubiera suficiente producción y si todo el mundo, el que tiene poco y el que tiene mucho, pudiera ser generoso y compartir con los demás lo que tuviera, en Venezuela sobraría para alimentar no solamente al país, sino a toda América Latina y al mundo. Ustedes no se han puesto a pensar la cantidad de cosas que se botan y se desperdician. Hay que ver los containers de basura, tal vez en su país, en el lugar donde usted no está viendo. Usted va a ver una cantidad de cosas de basura. Primero que consumimos basura, y después la cantidad de alimentos que se pueden comer que botamos. Hay que pasar por aquí, por el mercado de Ruiz Pineda, hoy, solamente en la mañana, para darnos cuenta, después que se limpie el mercado, la cantidad de desperdicio que se deja, que a veces esos desperdicios hasta se pueden aprovechar y comer, y prefieren botarlo antes de regalarlo. El corazón humano está embotado, y yo creo que aquí hay una salida: compartir el pan. Pero como es natural, y lo vamos a ver en la segunda parte del programa, no solamente basta compartir sino el pan material, sino que hay que compartir también el pan espiritual, que es mucho más importante. A ver, Rosa, ¿qué nos puede decir sobre esto? Mira, ¿Te llamó la atención? Sí, Pablo, fíjate que
Me conmueve mucho toda esta situación porque en principio, bueno, vamos a retomar lo que dice el Evangelio, 5 panes y 2 pescados. Y tenemos que recordar qué tipo de cultura es esa, ¿no? Una cultura donde la gente está pendiente de lo suyo, es tierra de árabes, ¿no? De esos sitios por allá, de Oriente. Entonces, usualmente la gente está pendiente de cuidar lo que tiene, de más bien al contrario, de poder producir más y más y más, pero para cuidarlo, no para compartirlo, sino porque eso es lo suyo, es su trabajo, es duro el trabajo allá, y entonces por eso ellos no fácilmente comparten. Sin embargo, ese gesto que tú lo decías, Pablo, de desprendimiento, tuvo que haber un niño y fíjate qué significativo. Era un niño. Te quiere decir que todavía no estaba corrompido con ese deseo de acaparar, sino simplemente la libertad de dar, de compartir. Entonces, eso es algo interesante, porque da la impresión de que en lo que pasa el tiempo, entonces nos vamos endureciendo de corazón. Y resulta que el Señor nos llama al contrario. Entonces vamos a retomar dónde están esos sentimientos, dónde está esa emoción de compartir, del dar, para poder entonces retomar esa felicidad de poder tener en abundancia, pero tener lo que verdaderamente es valioso. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener la felicidad de vivir en armonía, porque tengo la capacidad de desprendimiento. Pero fíjate que hay otro elemento interesante que quiero tomarlo de tus palabras, que es que si todos pudiésemos compartir, si todos sacáramos de esa despensa, ¿qué tanto a cuántas personas podríamos alimentar? ¿Sería posible que dejaran de pasar hambre aquellos niños que están por allá en aquellos países que están muriéndose de desnutrición? Yo creo que sí. Tú mencionaste el mercado, pero yo me recuerdo de la nevera. ¿Cuántas veces tenemos la nevera y se nos pierden las cosas? Se nos pierde una masa, se nos pierde un tomate, se nos pierde... Mira, ¿por qué? Porque entonces hacemos mercado y compramos, pero no tenemos en cuenta de lo que necesitamos, sino que necesitamos tener la despensa llena. Y qué fuerte, porque el tener la despensa llena, pero estamos dejando no permitimos que otros coman, y no se nos ocurre pensar que podemos sacar esa despensa y darle al que está al lado, al vecino. ¿Cuántas veces se nos ha ocurrido eso? ¿Verdad? No, difícilmente. Tiene que ser, bueno, una salvedad grande que entonces, oye, aquí tengo. Porque eso sí, Pablo, y gracias a Dios, el Señor sigue moviendo corazones, todavía sigue moviendo corazones y estamos encontrándonos, pero necesitamos escuchar que de verdad somos buenos, necesitamos escuchar que tenemos esa semillita en nuestro corazón, que sí podemos continuar, que no es que el mundo está apagado por el odio, que está ciego, no, porque es que si nosotros decimos eso, estamos también negando la posibilidad de que podemos cambiar. Hay otro elemento que me parece muy importante que quería retomar, que era lo de los desperdicios. Fíjate, Pablo, yo tuve hace algún tiempo, estando trabajando en el Pedagógico de Caracas, hubo un paro. Y ese paro duró casi más de 3 meses. Yo soy una persona que vivo de alquiler. Y mira, yo no hallaba cómo pagar, yo no hallaba cómo hacer. De hecho, me dio tanto temor porque no me alcanzaba el dinero, que decidí, mira, me acuerdo que tenía como 10 bolívares, algo así. Era mucho dinero en aquel momento, porque eso hace como, ¿cuánto? Como casi 20 años. ¿Qué sucedió? Que cuando fui hacia el mercado, mira, no alcanzaba. Me dio tanta vergüenza. Yo tengo a mi hijo. Yo dije, bueno, veo que tienen unos tomates que lo están botando. Me dio mucha pena, pero yo le dije al Señor, Señor, ¿será que yo puedo tomar uno de esos tomates? Y el Señor tuvo la libertad. Sí, cómo no, agárrelo, tómelo. Y tomé, y no solamente tomate, cebolla, hice un mercadito. Con lo que iban a botar. Entonces fíjate que yo llego a la casa, yo sentía unas emociones encontradas.
El gozo de saber que Dios provee. Podías alimentar a tu hijo. Que podía alimentar a mi hijo, pero ese gozo, ¿no? Ese gozo de la providencia, de saber que no tenía nada, pero el Señor en ese momento estaba, me presentaba lo que necesitaba. Pero estaba la otra parte, la parte de la parte humana, la parte del ego, que lucha, cónchale, lo que tuve que llegar, de ir allá a pedir, es un sentimiento encontrado. Pero lo importante de todo esto es descubrir primero que debemos encontrarnos, creer en la providencia de Dios. Tenemos que creer, y al creer tenemos la capacidad de desprendernos no solamente de los bienes materiales, sino desprendernos también de esos egoísmos, de esos egos, de esas formas de pensar, de esos esquemas mentales que están allí, porque están allí. Un niño no se hubiese parado a pensar, cónchale lo que tuve que recoger. Un niño hubiese brincado de gozo, mira lo que me encontré, mira lo que me dieron. Entonces yo siento que en este evangelio el Señor nos está hablando en dos dimensiones. En la dimensión del compartir en lo físico y en lo espiritual. Y el desprendimiento en las dos dimensiones. Desprendernos en lo físico y desprendernos en lo espiritual. Bueno, gracias Rosa, muy buena es tu reflexión, pero yo quisiera insistir en un punto que vamos a retomar en la segunda parte del programa. Y por eso empecé la reflexión con esta observación a los economistas que piensan que puede existir una economía sin ética y que toda la mano invisible del comercio puede resolverlo todo. Y eso es falso. Y esa era la mentalidad que tenía Felipe. Ni 200 denarios. Ella empezó en la plata. Si tuviéramos plata, resolviéramos el problema. Y eso es una falacia, eso es mentira. Porque mientras más reales hay en el mundo, más miserables y más pobres y más hambrientos hay. Entonces no se trata de reales. No bastan los reales. Es necesario precisamente esta dimensión de la distribución, esta dimensión de la generosidad y del compartir lo que se tiene, lo poco o mucho. Yo insisto en eso, que es muy importante. Por eso es que este sistema tiene que cambiar, como lo decía Francisco en ese maravilloso encuentro que tuvo con los movimientos sociales allá en Bolivia, que yo recomiendo encarecidamente que eso se debe de discutir, se debe de meditar, porque fue una extraordinaria exhortación a lo perverso que es el sistema capitalista neoliberal, que lo que único piensa es que la solución del mundo está en producir papeles, en producir reales, en producir dinero. Yo creo que ahí está el error de los planteamientos de la economía. Me parece que es importante también hacer hincapié en que nosotros, como lo decían los indígenas allá en Sioux City, allá al norte de Estados Unidos, y que muchas veces también los aborígenes nuestros se lo dijeron a los colonizadores: el día en que el hombre blanco vea que los ríos no producen peces y los árboles no producen frutos, se va a dar cuenta que no se puede comer dinero. Nosotros comemos el fruto de nuestro trabajo. El dinero es un vehículo, y si ese dinero no está al servicio de la multiplicación de los panes y de que verdaderamente todo el mundo pueda alcanzar lo que necesitamos, pues también se produce mucha basura, muchas cosas que en vez de darnos salud, lo que hacen es envenenarnos. Nosotros necesitamos levantar una producción de pan y pescado. ¿Qué quiere decir el pan y el pescado? Son símbolos de alimentos sanos, alimentos que nutren y alimentos que pueden estar al servicio de todos si todo el mundo puede compartir eso con generosidad. Creo que ese elemento es muy importante resaltarlo para poder entender el discurso que dice el Papa. El Papa no está hablando de comunismo, el Papa está hablando de la justicia, para que todos nosotros, los que tenemos algo, sepamos que lo que tenemos, el poder y la capacidad de producir, eso no nos viene de nosotros mismos, eso nos lo regaló el Padre Dios, y tenemos que dar cuenta de aquellos talentos que Dios nos dio, qué hemos hecho con ellos. Si hemos utilizado para provecho nuestro en el egoísmo, que ahí es donde está
el problema de la crisis está allí, en la crisis ética. Entonces nosotros vamos a tener que rendir cuenta a Dios de lo que hemos hecho, porque Dios no nos lo dio para que nos aprovechemos simplemente de eso, sino para que beneficiemos a las personas que estamos alrededor, lo que hizo este joven, este niño, con sus panes y sus peces. Vamos a pedirle al Señor para que este evangelio nos ayude a entender de que sí hay solución a la crisis económica, pero tenemos que aplicar la fórmula del evangelio, y es lo que nosotros no queremos resolver. Nosotros no podremos resolver el hambre en el mundo, no podremos resolver la situación de violencia si mantenemos la injusticia y mantenemos a los pueblos hambrientos y otros enriqueciéndose de una forma despilfarradoramente. Cuando hablo de esto me consta, porque lo he dicho en otros programas, y eso lo saben la gente si nos está oyendo de los Estados Unidos, como la industria de la papa, cuando hay mucha producción, ellos prefieren ir al mar y meter toneladas, miles de toneladas de papa en el fondo del mar, para que la papa no suba de precio. De todas maneras, tú como conoces más de economía, nos puedes explicar un poquito eso, porque a mí me parece que eso es una cosa tan absurda. Bueno, lo que tú estabas comentando en tus momentos duros, Rosa Mireya, es muy significativo para eso. Preferimos votar, preferimos despilfarrar para que los productos no bajen de precio. Eso es una cosa absurda. Entonces yo creo, porque dice, bueno, si hay mucha producción, entonces se abaratan los productos. Pero es que si lo que hace es votarlo y evitar la especulación, entonces no permite ese juego que puede ser posible cuando haya producción, que haya más distribución y los costos vayan a ser menores. Pero de eso vamos a hablar en la segunda parte del programa, porque yo quiero hacer referencia a un encuentro que tuvimos la semana pasada en la biblioteca Aquiles Nazoa. Ya nosotros lo habíamos anunciado, y hay unas propuestas, hay unos pancitos y unos pescaditos que nosotros hemos puesto en común como idea, como granitos de arena, para buscar una posible solución a la crisis que estamos hoy afrontando en Venezuela y probablemente en muchos países del mundo. Si tú quisieras hacer algún último comentario, pasamos ya a la segunda parte de nuestro programa, porque vamos a tener material suficiente para ello, ¿no? Sí, no, me gustaría que retomáramos esto del compartir, porque en la segunda parte, Pablo, me gustaría tomar un poquito lo que es la oferta y la demanda. Exacto. Y cómo existen productos, la elasticidad del producto y la inelasticidad. Entonces, ¿por qué? Porque eso va a hablar un poquito sobre cómo se ve la economía, y en función de la economía, cómo está el juego que nos están vendiendo de que el deber ser de la economía, y resulta que es manipulación de lo que debería ser. Bueno, pues ya estamos con ustedes en la segunda parte del programa, para que Rosa Mireya nos pueda explicar un poquito eso. Yo de economía no sé nada, pero sí sé de que la palabra de Dios es veraz, y ese es el camino y la solución que nosotros tenemos que aplicar. Enseguida estamos con ustedes en unos minutos. Manténganse en sintonía.